Nos vemos. Hasta pronto. No le tememos a la opinión que incomoda ni al análisis crítico de la realidad. Periodismo independiente, la 94.5. Conducen Alejandra Valle y Daniel Stingo. De lunes a viernes, de 10 a 12 del día, la voz de los que sobran. El tren informativo no se detiene en la estación central 9.5. USACH, la radio de un mundo que cambia. 12:24. Ayer se conocieron denuncias contra la alcaldesa de Maipú, Katia Garriga, por faltas de probidad y transparencia, por millonarios pagos de horas extra a algunos de sus funcionarios municipales. La denuncia fue destapada por el programa Mucho Gusto de MEG. Sobre ella vamos a conversar con el director ejecutivo de Transparente, Alberto Pérez, que además estaba ayer precisamente cuando esta investigación se da a conocer. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Alberto. Hola Lucía, hola Marcelo, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Alberto, ¿tú nos puedes contar el caso? ¿Qué es lo que muestra esta investigación respecto de este gasto que se habría hecho, este pago que se habría hecho a funcionarios de confianza? ¿Y por qué, según tú, podría configurar algunos delitos contra la probidad? Bueno, lo primero que hay que señalar es que esta es una investigación que hace la Contraloría General de la República y que evidentemente el equipo de Mega toma más antecedentes, va al municipio, toma declaraciones y finalmente le da un contexto a la investigación de la Contraloría. Pero hay que entender que, y esto lo digo porque la alcaldesa Barriga ha dicho que hay una persecución en su contra, etcétera. Entonces, para descartar cualquier cosa. Acá se auditaron más de 30 municipios y el municipio que tuvo más faltas en materia de horas extras, es decir, con más horas extras abultadas, que no correspondían, que no tenían explicación contable, fue el municipio de Maipú. Cuando se va a preguntar a los funcionarios de Maipú acerca de por qué esto ocurría, estamos hablando del director de Jardines, al director de la Dideco, etcétera, y a algunos exfuncionarios como una ex administradora municipal, se señala que esto era una práctica común, que incluso había gente que iba en pijama a marcar sus horas extras y después se iba, que esto lo hacían todos y que por eso ellos también lo hacían, y algo que claramente no tiene ningún tipo de justificación y que dentro de la definición de corrupción, que es el abuso del poder delegado para beneficio particular, uno puede entender que estamos ante un caso que también es de corrupción y que uno esperaría que la alcaldesa diera la cara, diera buenas respuestas, en vez de tirar la pelota para el córner, echándole la culpa a otro, o que su marido salga a atacar a los periodistas hoy día también temprano en la mañana, que diera las explicaciones y que, por supuesto, se justificara de por qué, por ejemplo, personas que se dedican a la entretención, al baile, tienen horas extras en el municipio de Maipú. Alberto, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe a una autoridad como un alcalde o alcaldesa en este sentido en el uso de horas extra? Bueno, como público está bajo el principio de probidad, es decir, tiene que tener una conducta intachable y un desempeño leal y honesto al cargo. La alcaldesa Barriga puede ser una muy buena alcaldesa en muchísimas cosas, y eso es innegable, en las ayudas médicas, en cómo tiene la comuna, en que ha podido llegar a distintos beneficios con otras personas, pero administra un presupuesto de 175.000 millones. Ese es el presupuesto del año 2021, un presupuesto muy grande. Piensa que en 2012 era 70.000 millones, o sea, Maipú ha tenido un ingreso mayor en sus arcas municipales. Y lo que uno pediría es que tal como hay varias cosas que se hace bien, como por ejemplo la ayuda médica domiciliaria o rehabilitar un parque en donde antes había un basural, por ejemplo, que tuviera cuidado de los recursos fiscales. Y cuando no hay cuidado de los recursos fiscales, la alcaldesa, por supuesto, que es responsable. Es responsable primero y el Consejo Municipal tiene que hacer valer esa responsabilidad, pero también la Contraloría General de la República tiene que velar porque esos recursos, si fueron mal pagados, se reintegren, por supuesto, a las arcas fiscales. ¿Qué tipo de sanciones o solamente, te lo pregunto en el contexto de en realidad cómo queda expuesta la ciudadanía de Maipú, ¿no es cierto? La población de Maipú en un proceso electoral, ante la inminencia de este proceso que se viene,
la alcaldesa de Maipú debiera, por ejemplo, salir del municipio. Y le pregunto porque los actos de corrupción en Chile y sobre todo desde la política son bien poco sancionados para la gravedad que tienen. Entonces, quisiera saber si aquí la Contraloría y los órganos además tienen bien pocas facultades también para iniciar, por ejemplo, procesos de juicio. En este caso, ¿qué es lo que tiene que pasar además de que la alcaldesa como tú señalabas, comprometa a devolver los fondos? Que a mí me parece un poquito grave y por eso queden como medio en shock que solamente esa sea como la sanción, digamos. ¿Debiera pasar algo más? Lucía, los concejales podrían recurrir al Tribunal Electoral Regional y de esa forma iniciar un proceso de destitución de la alcaldesa o de otro tipo de sanciones, o si efectivamente ya se comprueba que hubiera una falta penal, pero aquí ya tendríamos que hablar de una responsabilidad penal personal y la verdad que eso es difícil de probar. Efectivamente ya pasaríamos a la justicia penal y ahí, claro, quedaría inhabilitada por la condena que tendría mientras dure esta, pero claramente ese no es un escenario que hoy día esté sobre la mesa. Ya, pero ¿por qué, Alberto? Y es efectivo lo que tú... Claro, necesito que me expliques por qué no puede ser una falta penal que merite un juicio. Porque si estamos hablando de corrupción, es difícil probar que hubo corrupción. Hasta el momento podría ser, por ejemplo, solo una mala forma de administrar las arcas. Sí, a ver, lo primero que hay que señalar es que los municipios tienen grandes niveles de autonomía, ¿ah? Y cuando se ha hablado de descentralización, en buena hora la descentralización, pero esta no ha venido acompañado de control externo. Y eso hace que estas faltas sean más comunes de lo que uno cree. Ahora estoy en el municipio de Maipú, pero el problema de las horas extras es un problema bastante extendido en los municipios. Lo que pasa es que en Maipú se pasaron algunos límites, pero uno debería estar preocupado de cualquier hora extra mal pagada. O sea, partamos por eso. Por supuesto que uno tiene que ver la gravedad de los hechos. No es lo mismo el caso de la alcaldesa Barriga que, por supuesto, con el caso del alcalde Aguilera, que está siendo hoy día procesado por cohecho, tráfico de influencia y lavado de activos. O sea, hablamos de cosas distintas. Por lo mismo acá, más bien es la justicia administrativa, es en el seno administrativo y electoral donde debiese resolverse este conflicto más que en la justicia penal. A menos que se comprobara que, por ejemplo, como ocurrió en el caso de Orpis, que estos asesores recibían más dinero, este dinero después se les devolvía al parlamentario y así el parlamentario pagaba su casa de frutillar o el club de yate. Bueno, eso ya es fraude al fisco, eso es otra cosa. Pero en este caso, acá lo que uno exige de un alcalde, y cualquiera, pero en este caso la alcaldesa Barriga, es que primero de la cara cuando se le haga una imputación, porque es importante que los alcaldes y todos los funcionarios públicos den la cara, pero sobre todo cuando son autoridades públicas, y que no se escude en el tema de la persecución política que no tiene ningún tipo de asidero, más atacando a una periodista que ha ganado tantos premios por investigaciones donde no le ha temblado Paulina la mano contra los militares, contra el caso de Carabineros, las mutualidades de Carabineros, etc. Entonces eso llama la atención. Y segundo, que acá la verdad que lo que llamaba más la atención era el desparpajo de los funcionarios. O sea, los mismos funcionarios que decían recibían horas extra decían como así como, pero qué tanto, si esto lo hacen todos. ¿Y qué? Había uno que dijo, esta es la forma el servicio público, así se hace el servicio público, y eso es indignante. Y lo otro, Lucía, que donde yo creo que los concejales tienen que hincar más el diente, que no puede ser que en una administración municipal, en este caso puntual, hayan pasado 10 administradores municipales. Cuando hay una rotación de ese tipo, evidentemente hay algo que no está pasando bien. O sea, que se está haciendo un mal reclutamiento de los altos funcionarios en Maipú, o que nadie quiere trabajar con la alcaldesa, o que la pilla a todo el mundo cada cierto tiempo y eso genera una inestabilidad que tarde o temprano daña a los vecinos en una comuna que tiene deudas importantes, en una comuna que tiene problemas importantes, que tiene un patrimonio que también va creciendo y que tiene que ser bien administrado. Estamos conversando con el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Prej, sobre estas denuncias de pagos injustificados de horas extra a personal de confianza de la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Alberto, cuando usted habla de personas que iban en pijama a marcar el reloj para que les paguen las horas extras, ¿esos funcionarios públicos también están sometidos a esto mismo? ¿Tienen que devolver esta plata extra que la recibieron pero sin trabajar? Bueno, la Contraloría General de la República lo que tiene que hacer ahora es
obviamente si Maipú no puede dar la respuesta, o sea, justificar que esa hora extra estuvo bien hecha y que el funcionario podía ir en pijama a trabajar, cosa que es un poco extraña, la Contraloría General de la República, a través de un juicio de cuentas, va a exigir esas responsabilidades, y además la Contraloría General de la República, en estos casos ya del funcionario mismo, yo supongo que va a enviar los antecedentes al Ministerio Público, porque podría haber algún tipo de enriquecimiento ilícito. O sea, en este caso claramente no ocurre. Es distinto a lo de la alcaldesa, yo no sé, entonces. La alcaldesa más bien aquí tiene un deber, que es el deber de control, y el deber de ser la principal. Yo vuelvo a insistir, o sea, no tengo antecedentes de que en un caso de horas extra esto haya pasado para una responsabilidad penal del alcalde. Podría ocurrir, pero no creo que estemos en el caso. Lo que sí que habla de que evidentemente no hay un control de los recursos que sea el adecuado y que se favorecen a ciertas personas que son más bien cercanas y que aceptan este tipo de cosas. Hablando además de que no son sueldos bajos, Claro. Estamos hablando de los altos directivos municipales, o sea, no estamos hablando de personas que están ganando el sueldo mínimo y entonces era necesario de alguna forma hacerle un suple. No, en este caso no hay ninguna justificación. Oye, Así que nosotros esperamos que la Contraloría siga adelante, que los juicios de cuentas se efectúen, que se devuelvan los dineros, y que si evidentemente ha habido intención de defraudar, porque otra cosa es que también quizás el funcionario dijo, a mí me ofrecieron esto, entonces yo creía que esto era normal, no sé, aunque no lo sea, pueda tener algún tipo de exención ahí, más bien culposa, más que dolosa, pero por lo menos que esos dineros se devuelvan. Claro. Alberto, tú mencionabas algo que y además forma parte de lo que es casi un secreto a voces, ¿no es cierto? Que con el nivel de concentración del poder que tienen, también de autonomía que tienen precisamente los alcaldes, que es casi una reproducción de lo que pasa como a nivel de gobierno central, ¿no es cierto? Es como concentran mucho poder y la posibilidad de ejecutar proyectos y tomar acciones sin mucho control. Precisamente las municipalidades se transforman en espacios donde el clientelismo abunda mucho. Y por supuesto Así la es. delegación de cargos, sobre todo por favores políticos, y eso lo hemos visto incluso ahora que se estaban buscando, y la gente te lo cuenta. Hoy que Sí. estoy un poco más metida en este mundo, te vas enterando de cómo efectivamente, no, en tal parte, tal partido no quiso soltar ningún cupo, y estamos hablando ni siquiera de la vieja política, también estamos hablando de la nueva política, que supone que había llegado para cambiar las cosas. Entonces es preocupante como este nivel de corrupción que parece estar muy invisible a la visión de los medios también. Por eso es importante también que aparezca en este caso. Y tú nos contabas recién también que es algo que sea en muchos municipios, no solamente en uno, solo que este ya se sale mucho más lejos de la norma. ¿Qué es lo que debiera pasar? ¿Qué tipo de control debiera ejercerse o de medidas que nos permitieran efectivamente que eso dejara de suceder en los municipios? ¿Qué tipo de normativa nos está faltando? A ver, lo primero, que a nivel de la Administración Central se ha avanzado muchísimo en estas materias, y es por eso que, por ejemplo, hace mucho tiempo no escuchamos horas extras mal pagadas en la Administración Central del Estado. ¿Por qué? Porque hay un mayor control, porque hay una alta elección pública, porque hay más responsabilidad, porque la Contraloría está más metida, etc. ¿Qué ocurre a nivel de la área base? Ya lo dijo la Comisión Engel, que son el hoyo negro, son el problema mayor de corrupción que nosotros tenemos en el aparato estatal, está en los municipios. Primero, estas especies de autarquía, es decir, un poder que es bastante incontrarrestable, y muchas veces, quizás no es el caso de Maipú, en honor a la verdad, los consejos municipales más bien se mantienen serviles al poder del alcalde, porque se dividen cuotas de poder, así como antes se dividían los servicios públicos por Claro. partido, acá también. Entonces, déjame esta comisión a mí, estos viajes para mí, etcétera. Y ahí hemos tenido reportajes de los viajes de los concejales, las capacitaciones truchas, etc. ¿Verdad? Entonces, primero la autarquía. Luego, por otra parte, que el control está basado en el autocontrol. Y lamentablemente está demostrado que los servicios públicos no se pueden autocontrolar. Y ahí entonces nosotros lo que proponemos desde Chile Transparente es que la Contraloría General de la República, en el marco de la nueva discusión constitucional, pueda tener atribuciones directas de hacer sumarios directamente, sin tener que pasar por algún tipo de personal municipal, tomando más bien la lógica que tienen las empresas privadas, que es la lógica del compliance, es decir, que hay más de un funcionario de unidad que le responde no al gerente general, que en este caso sería el alcalde, sino que a la Contraloría General de la República, digamos, sería el órgano fundamental. Y eso permitiría que estas investigaciones llegaran y que hubiera también más miedo, porque acá estas cosas, y perdón que ocupe la palabra miedo, pero es más coloquial,
Estas cosas ocurren porque hay mucha impunidad, porque da lo mismo. Entonces, ¿qué importa el informe de la Contraloría? ¿Qué importa el reparo de la Contraloría? Si igual yo voy a ganar la próxima elección. ¿Qué importa si igual ya renuncio a Maipú y me voy al otro municipio a trabajar? Me parece tan grave. Y es que eso es lo grave, y ese es el punto central. Entonces, cuando hablamos de nueva constitución, tenemos que hablar de una Contraloría que tenga dientes definitivos y no solamente dientes de leche, que pueda morder y que pueda morder bien, porque los incentivos y los desincentivos son los que hacen que las personas se comporten correctamente. ¿Alberto? Y que el 2% de personas que cometen delitos de corrupción no se coman al resto diciéndole, ay, si da lo mismo, oye, que eres tonto. Perdón, voy a decir ayer algo que escuchaba, que era un funcionario que decía, bueno, yo nunca he cobrado horas extras, me han ofrecido horas extras, soy el tonto que la nieve, me dice, pero me siento tonto. No puede ser que tengamos un país donde el honesto se sienta tonto y el deshonesto se sienta como el vivo, el pillo, que después pasa con el auto nuevo, que se ha llegado a gobernar, arregla la casa. Claro. Pero ya estamos claros que donde no está la Contraloría está la corrupción. Pues estamos viendo que no está presente en las municipalidades y tampoco está presente la Fuerza Armada y Carabineros. Y eso ha desembarcado tal vez en grandes problemas y grandes noticias de corrupción en esos lugares. Bueno, Alberto, se nos acabó el tiempo. Un gran abrazo y cuídate, pues, que esté muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Un gran abrazo y que sea un gran día para los cruzados. Eso mismo le iba a decir. Que gane la Católica hoy día. Que le vaya bien. Y feliz aniversario. Mucho cuidado. Chao, Alberto. Bien, cuídate. gracias. Chao, Alberto. Ya 12 con